La Casa Blanca afirma que ya no hay migrantes en el campamento de la ciudad texana de Del Río. Al menos 2.000 haitianos fueron deportados. Otros migrantes piden asilo en Estados Unidos y miles regresaron a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no quiere que el país se convierta en un campamento de migrantes. Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo se unieron a las marchas mundiales de este viernes por el clima. Los reclamos van para los gobiernos, sus contratos para multiplicar la producción agrícola y sus inacciones para frenar la deforestación. Cuba reabrió sus bares y restaurantes en 8 de sus 15 provincias. La estrategia pretende apoyar la economía del país y relanzar el turismo a partir de noviembre. La campaña de vacunación masiva planea inmunizar al 90% de la población para noviembre. Bienvenidos a esta emisión dedicada especialmente al continente americano. Soy María Clara Calle. Y comencemos entonces con Estados Unidos, porque el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas indicó que ya no quedan migrantes en el campamento fronterizo con México. Unos 2.000 haitianos fueron deportados, más de 12.000 migrantes están temporalmente en Estados Unidos y cerca de 8.000 regresaron a México, donde algunos haitianos ya tienen un nuevo campamento. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no quiere que su nación sea un refugio para los migrantes. Alba Santana tiene toda la información. El campamento de Del Río, Texas, se ha quedado vacío. Las autoridades estadounidenses trasladaron a miles de migrantes de la zona, intentando poner fin así a la crisis migratoria en la frontera con México. Desde esta mañana ya no hay migrantes en el campamento bajo el puente internacional de Del Río. El campamento llegó a acumular cerca de 15.000 personas y dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo de la policía dando un trato inhumano a los migrantes, algo por lo que el presidente Biden prometió responsabilidades. Por supuesto que asumo la responsabilidad. Soy el presidente. Es horrible lo que hemos visto. Ver a la gente siendo tratada de esa forma, caballos pasándole por encima, gente amarrada, es indignante. Les prometo que esa gente pagará. Hay una investigación en curso y habrá consecuencias. Ante la política de expulsiones de Estados Unidos y el trato recibido, cientos de migrantes regresaron a México, donde ahora piden asilo. No obstante, el gobierno de López Obrador advirtió que no planea una acogida masiva. No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar, porque si no, continuamos con lo mismo. El dirigente mexicano también pidió la intervención de la ONU en apoyo a Haití, de donde proceden la mayoría de los migrantes. ¿De qué vamos a subsistir? La crisis migratoria que enfrenta el continente también llega a Chile. Cientos de venezolanos entraron al país austral por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia. El gobierno chileno de Sebastián Piñera ya había anunciado que retomará las expulsiones de quienes ingresen al país de forma irregular. Mientras tanto, en Iquique, el Cuerpo Policial de Carabineros desalojó un campamento de cerca de 100 de migrantes. El informe es de Keila Maestre. Ahí nos dejaron retenidos como una semana y no nos dieron ni comida, loco. A pie o colgados de camiones, cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, llegaron a la frontera norte de Chile, atravesando un desierto de 3.600 metros de altitud en busca de una vida mejor. Caminando y en mula. ¿Cómo en mula? En tractocamión. ¿En camiones se venían arriba de exacto, camiones? colgados. Atraídos por la imagen de una economía estable, progreso y salud que Chile ha consolidado, especialmente a través de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, estos migrantes se arriesgan a llegar. Por su parte, las autoridades están preocupadas por la manera en que llega esta nueva ola migratoria. Personas ingresan sin ningún tipo de control y finalmente hacen sus cuarentenas en las calles, en las plazas, en las playas de nuestra ciudad, y eso no debe ser así. Chile acoge a casi 500.000 migrantes venezolanos, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, empujados por la devaluación de su moneda, la escasez de medicamentos y víveres en general en su país de origen. Pese al anuncio oficial hecho este miércoles del regreso de las expulsiones a migrantes en situación irregular, como ocurrió a principios de año, algunos esperan poder quedarse. Esto es mejor que estar en Venezuela. Venezuela,
Uno tiene su casa y todo lo que tú quieras, pero no tienes cómo alimentar a tus hijos, ni cómo vestirlos, ni darle una buena educación. Al igual que otras olas migratorias, esta también fue dispersada. En las últimas horas, agentes policiales desalojaron las carpas en Plaza Brasil, en Iquique, lo que dejó a varios grupos de migrantes a la deriva, como miles más a lo largo del continente americano. Cambiemos de tema porque se suspendió la última ronda de negociaciones en México entre el gobierno de Venezuela y la oposición de este país. Los delegados del presidente Nicolás Maduro no aparecieron para la ronda de este viernes. Si llegan los delegados, la reunión se podría hacer el sábado. Uno de los temas que falta por discutir son las condiciones para las futuras elecciones venezolanas y el levantamiento de las sanciones internacionales. Y América Latina se unió a las protestas mundiales en contra de la gestión ambiental de múltiples gobiernos. Este viernes se reactivó el movimiento Fridays for Future. Las protestas que comenzaron en Alemania se extendieron a Buenos Aires, Sao Paulo y Ciudad de México. En Argentina se manifiestan en contra del acuerdo con China para duplicar la producción porcina en solo 4 años. En Brasil acusan al presidente Jair Bolsonaro de destruir la Amazonía. Y en México la campaña fue en contra de la petrolera Pemex. Los pronósticos son bastante negativos, hay distintos escenarios y en todos esos escenarios los impactos son graves, tanto para los animales, los ecosistemas, como para las personas. La crisis climática no es un asunto de 10 o 20 años, la crisis climática ya llegó. México es uno de los países más impactados en Latinoamérica. Tenemos escasez, tenemos sequías, tenemos inundaciones, tenemos golpes de calor, nos morimos de sed, nos morimos de calor y el gobierno sigue financiando la industria de combustibles fósiles. Vamos al norte del continente. La Iglesia Católica de Canadá pidió disculpas y dijo estar arrepentida por los siglos de abusos contra los indígenas. Y es que solo en este año han encontrado cerca de 1.200 restos de niños y niñas indígenas. Ellos estudiaban en internados que manejaba la Iglesia Católica. Allí los obligaban a olvidar su lengua y sus creencias. Los obispos de Canadá ahora publicaron un comunicado en el que afirman que están comprometidos con la reconciliación del país. Muchas comunidades religiosas participaron de este sistema que conllevó a la supresión de los idiomas, cultura y espiritualidad indígena y a la falta de respeto a su historia, tradiciones y sabiduría. Reconocemos los graves abusos cometidos por algunos miembros de nuestra comunidad católica, físicos, psicológicos, emocionales, espirituales, culturales y sexuales. Expresamos nuestro profundo remordimiento y pedimos disculpas. Y terminemos con una noticia positiva, porque este viernes Cuba reabrió sus bares y restaurantes en casi todas sus provincias, en 8 de 15 para ser más exacta. La estrategia pretende apoyar la economía del país duramente golpeada por la pandemia del COVID-19 y también esperan relanzar el turismo a partir de noviembre. Mientras la campaña de vacunación masiva planea inmunizar al 90% de la población para noviembre. Alba Santana con los detalles. Los cubanos ya pueden disfrutar de las terrazas de los restaurantes de nuevo. Por sorpresa, el jueves el gobierno cubano anunció la reapertura en un intento por apoyar su maltrecha economía y el turismo, que se reactivará en noviembre. Hay condiciones para ir dando pasos graduales en una reapertura de estos servicios presenciales y también ir de alguna manera restableciendo también socialmente lo que hemos perdido en todos estos meses. Los bares y restaurantes de Cuba, que ahora trabajarán con el 50% de su aforo, llevaban meses cerrados. Tiempo en el que los ciudadanos de La Habana no habían podido disfrutar de este tipo de servicios presenciales. Por eso, la noticia fue acogida con ilusión en medio de la crisis económica. Nosotros estamos contentas, claro, porque hace rato no salíamos, compartíamos las amistades, empezamos la universidad de nuevo, eso es algo que nos apasiona mucho. Además de la recesión financiera, Cuba enfrenta un fuerte rebrote de casos desde hace 2 meses, con una de las tasas de contagios por 100.000 habitantes más altas del mundo en septiembre. Por eso, el país sigue trazando tácticas para frenar el COVID-19, como la vacunación para aquellos que superaron la enfermedad, una decisión avalada científicamente. La isla espera tener al 90% de la población inmunizada para noviembre. Hasta aquí este informativo. Continúen con más en France 24 y France24.com.